justamente parece preparado todo, ¿no? Estaba preparado. Bueno, ahora el doctor Germán Grossi nos va a presentar de endotelio cómo cuidarlo. Más vale que diga que hay que hacerlo, porque te tiro con la... Carlos es mi amigo, así que me la dejo picando. Agradezco a los organizadores la invitación y los felicito por la organización del curso. Voy a hablar de cuidados endoteliales. Ustedes saben que estábamos en el departamento de córnea hace muchos años y saben que existe un número importante de pacientes en lista de espera para trasplante de córnea con el diagnóstico de queratopatía bullosa. Siempre le digo a los residentes que un paciente que tiene catarata no ve bien, pero un paciente que tiene queratopatía bullosa, además de no ver bien, tiene molestias y un cuadro que empeora con el tiempo. Entonces, ya hace años que sabemos que luego de una cirugía de catarata no complicada, el porcentaje de células endoteliales que se pierde, siempre existen células que se pierden. En una cirugía no complicada, si existe pérdida de vitro o otra complicación, el porcentaje va a ser mucho mayor. En la literatura es amplísima y pueden variar del 1 al 20%, pero siempre se pierden células endoteliales. Sabemos que el endotelio es una monocapa de células hexagonales. A los 20 años aproximadamente tenemos 2.500 células por milímetros cuadrados. La característica es que no se reproducen en la vida adulta y existe una pérdida anual del 0,4-0,5%. Arriba vemos un endotelio normal y abajo vemos un endotelio que ha perdido células. Las características de las células endoteliales es que al no reproducirse aumentan su tamaño y cambian de forma para cubrir el espacio de esas células que se han perdido. Entonces aparecen el polimorfismo y el polimegatismo. Hacer un repaso de la anatomía, la histología, nos ayuda muchas veces a comprender qué es lo que está ocurriendo en cirugía. El epitelio corneal es una barrera, entonces debe impedir que entren noxas al ojo. Las uniones celulares son fuertes entre las uniones celulares entre sí del epitelio y a la membrana basal. En cambio, las uniones celulares del endotelio, por la función que ocupa, son uniones débiles. El endotelio, por su actividad metabólica, vive deshidratando el estroma, sacando el líquido desde el estroma hacia el humor acuoso. Entonces, es muy difícil quitar el epitelio en una PRK, por ejemplo, y es muy fácil desgarrar el endotelio cuando hacemos un trasplante lamelar. Eso nos va a explicar algo de lo que vamos a ver en un ratito. Y el endotelio se puede cuidar siempre, en el consultorio y en el quirófano. Tenemos, en la primera consulta podemos empezar a cuidarlo. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes oftalmológicos, las características del cristalino, el largo axil del ojo que vamos a operar. Sabemos que dañan el endotelio la inflamación, la hipertensión ocular, la uveitis, los traumatismos penetrantes, las queratitis disciformes y las distrofias endoteliales. La distrofia de Fuchs, cuando tiene un compromiso importante, sabemos que es un paciente que potencialmente puede descompensarse en el postoperatorio. Tenemos que rutinariamente acostumbrarnos a mirar el endotelio en la lámpara de hendidura y si existe algún riesgo se lo tenemos que explicar a los familiares y al paciente en especial. Por suerte, como dijo el doctor Ferroni, apareció la microscopía especular que nos permite el recuento de células endoteliales y la paquimetría la podemos utilizar como un método indirecto. El número normal, ya lo dijimos, las células hexagonales deben ser, en la microscopía especular, el número debe ser mayor al 60% y el polimegatismo debe ser menor del 30%. Los parámetros que indican riesgo en una microscopía especular es una densidad menor de 1000 células por milímetro cuadrado, un alto polimegatismo y un alto pleomorfismo. Y ya el doctor Peter Leibson, cuando estuvo en la Argentina en la década del 90, nos enseñó que la
paquimetría podía ser un indicador indirecto del funcionamiento endotelial. O sea que luces amarillas cuando tenemos una paqui por encima de las 600-650 micras. ¿Y cuáles son los factores que pueden culminar en una descompensación corneal? La patología preoperatoria, el daño quirúrgico, que puede ser directo o por insulto farmacológico, y en el postoperatorio, la inflamación y la injuria crónica. O sea, no es lo mismo operar un paciente con la catarata que la que vemos arriba que la que vemos abajo. Es fundamental, como dijeron, tener en cuenta la consistencia del cristalino y el tamaño, porque estos cristalinos, el que vemos arriba, nos va a llevar mucho mayor tiempo de cirugía, mayor cantidad de maniobras, mayor turbulencia, mayor cantidad de flujo, que van seguramente a disminuir la población de células endoteliales. La longitud axial, por supuesto, porque en los ojos cortos vamos a trabajar mucho más cerca del endotelio. Y en el acto quirúrgico, por suerte, contamos con los viscoelásticos, la combinación de dispersivos y convulsivos forman como un colchón que protege el endotelio. Las soluciones para irrigación, la ideal es la solución balanceada, que tiene bicarbonato y destroza. Si van a utilizar un midriático para mantener la pupila dilatada durante la cirugía, recuerden que el bisulfito de sodio, que es el conservante, es dañino para el endotelio, entonces la adrenalina debe ser sin conservante. Si se reutilizan cánulas, deben ser obsesivos con el venteo. El glutaraldehído es un método de esterilización líquido, es tremendamente tóxico para el endotelio. Recuerden de que si alguna vez le toca usarlo, enjuáguenlo varias veces. Y la silocaína, la acetilcoína, el carbacol, el azultripán y los antibióticos en las dosis recomendadas no ocasionarían gran toxicidad endotelial. Sí, la iodopovirona, que lo usamos de rutina en el fondo de saco antes de operar, entonces antes de la cirugía instilen buena cantidad para hacer un buen enjuague de la iodopovirona que no entre a la cámara anterior. Y yo les traje estas imágenes, que es un ojo humano al que le hemos hecho una cirugía de facomulsificación, y dijimos que el insulto es directamente en el endotelio, pero a su vez existe otro daño adicional. Si ustedes ven arriba y está a mayor aumento, el área subincisional, cómo se daña en la cirugía de catarata. Fíjense que por esas uniones débiles y con esa facilidad que sale en el endotelio, fíjense que en este área donde está la flecha, falta todo el endotelio en el área subincisional. Por eso acá en esta lo vemos con otro colorante, que es el rojo alesarín. En este lo vemos, o sea, todo este sector de células endoteliales se ha perdido. Eso nos explica por qué muchas veces en el postoperatorio vemos un edema subincisional. Entonces, en el acto quirúrgico, el instrumental, los cuchilletes tienen que tener buen filo, o sea, hay que entrar de una. Las maniobras tienen que ser suaves y lejos del endotelio. Se deben evitar las múltiples entradas. Afortunadamente, los aparatos de foco han optimizado la energía y la forma en que trabaja, o sea, cada vez usamos más aspiración y menos energía en el ojo. El volumen de la infusión, a mayor volumen quiere decir que tuvimos más tiempo, mayor turbulencia, mayor daño endotelial, y los antimetabolitos de ninguna manera deben entrar a la cámara anterior. Este es un estudio que hicimos hace muchos años, más de 20, comparábamos el daño endotelial que se veía en los túneles cortos versus los túneles largos, porque cuando empezó la FACO se discutía eso. Y como conclusión, los túneles cortos te permiten un mejor acceso y mayor visualización a la cámara anterior. Cuando vos haces un túnel largo, el desgarro de la membrana de Descemet es menor, y el desgarro de la Descemet es siempre producido por la instrumentación y las maniobras intracorneales, intraoperatorias. Las incisiones solas, cuando nosotros hicimos incisiones solas y nos fijamos, fíjense, ese desgarro no existía, existía solamente en la incisión principal
como en la lateral, solamente una línea, o sea que el desgarro se produce por las maniobras intraoculares. Y en el postoperatorio es fundamental suprimir la inflamación crónica, disminuir la hipertensión intraocular y evitar el TOC endotelial, como en estos casos, o la inflamación permanente que genera un daño al endotelio. Y como última reflexión, les quería decir que no todos los pacientes que tienen una keratopatía bullosa tienen acceso a un trasplante de córnea, y no todos los trasplantes de córnea terminan con una transparencia tan lindos como estos, así que esta mañana quise hablarles de daño endotelial. Este es un pequeño homenaje al inventor de la FACO, el doctor Charles Kellman. Muchas gracias.